Bueno, mi tema hoy es un tema basado en una pregunta. Y es una pregunta que hacen muchas personas, como ser salvo, por ejemplo. O ellos escuchan el Evangelio que solo Jesús salva o solo en Jesús hay salvación. Y se preguntan, ¿y por qué solo en Jesucristo hay salvación? Eso es lo que trato de responder en forma breve, basado en la Escritura. Primero vamos a leer Hechos 4:12. Siempre leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer la versión, la Biblia textual. Es la cuarta revisión. Van a hallar un poquito de diferencia en la expresión, pero el sentido es el mismo. Dice Hechos 4:12. Y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 y 6 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus tiempos. Y nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Sinceramente creo, que bastaría con estas palabras que ha dicho el Rey de Justicia, el Sol de Justicia, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor por medio del cual fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Digo esto porque estas palabras las ha dicho el mismo Señor, no las dijo un apóstol o un profeta, las dijo Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bastaría con estas palabras mientras las personas abrimos el corazón a escucharle. La mayoría de la humanidad está consciente que ha pecado contra Dios. Hay algunos pocos, sin embargo, que no creen que hay Dios y proclaman que no hay Dios. Hay muchos que niegan, no por razones intelectuales o científicas, sino por razones morales. El problema de los que no creen en Dios es porque si aceptan que hay un Dios, ellos saben que deben darle cuenta. O sea que es un atajo del hombre pecador para justificar su vida libertina. Dice, no hay Dios, puedo vivir como me dé la gana. Bueno, el problema muy grande es que el hecho de que alguien niegue a Dios no significa que no le van a dar cuenta. Se van a llevar una tremenda sorpresa en el día que mueran. Van a tener que ver al Dios viviente que negaron en toda su vida. Y lo triste es que lo van a ver desde un lugar de tormento. Pero con los demás que creen en la existencia de Dios, tienen otro problema que también es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Es peligroso porque están conscientes de que son pecadores, pero tratan de encontrar la salvación de sus almas por medio de un medio diferente que la Biblia no aprueba. La Biblia, mis amigos, nos enseña claramente desde el Génesis hasta el Apocalipsis que aparte de Jesucristo no hay salvación. Y hay multitud de razones en la Biblia que prueban que solo Jesucristo puede salvar. En este mensaje de hoy solo vamos a ver algunas razones por el tiempo. En primer lugar, solo en Jesucristo hay salvación, porque Jesucristo fue escogido por el Creador para ser redentor de la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Con respecto a este tema abundan las referencias bíblicas
especialmente en el Nuevo Testamento, basado en la revelación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice así, hablando de este tema: predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. 1 Pedro 1:20. Después que el hombre pecó contra Dios y perdió la comunión con Dios, vino la muerte, o sea, quedó destituido de la gloria de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios, el creador de nosotros? Prometió enviar a su santo Hijo, hecho hombre, para liberar la humanidad. Y esa promesa está en Génesis 3:15. Y dice el Señor al mismo enemigo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar. Biblia textual, Génesis 3:15. Sabemos todos que nuestro Señor Jesús nació de una virgen, o sea, la simiente de la mujer, Jesucristo. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo se cumple en la promesa o la profecía santa del Señor en las Santas Escrituras. Por ejemplo, la Biblia nos habla en los Evangelios que el Señor llevó a uno de sus discípulos a un monte alto, y allí vieron con los ojos de ellos, los apóstoles, cómo el Señor Jesús se transfiguró, y que apareció a la par de el Señor Jesús, Elías y Moisés. Y dice la palabra del Señor, o testifican los mismos apóstoles, que el Dios del cielo les cubrió con su gloria, y se escuchó la voz del Padre, y les confirmó que Jesús era el Salvador del mundo, y les ordenó que lo escucharan. Y de esa nube, dice el texto bíblico, y de la nube vino una voz que decía: este es mi Hijo, el escogido, a él oíd. Lucas 9:35. El apóstol Pedro da testimonio porque él estaba con el Señor en esa visión gloriosa, cuando vieron el reino de Dios en miniatura, el Señor Jesús transformado, repito, Elías y Moisés con él dialogando acerca de su partida hacia Jerusalén a morir por la humanidad. Dice el apóstol Pedro que cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz, dice Pedro, dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. Segunda Pedro 17, 17 al 18. ¿Cómo podemos ver entonces que Jesucristo es el Redentor que vino del cielo con la aprobación del Todopoderoso? Por eso, solo en Él hay salvación. También, solo en Jesús hay salvación, porque Jesús de Nazaret tiene todas las credenciales para ser el Redentor de la humanidad. Dice la Escritura que es del linaje de David. El apóstol Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, del linaje de David, según la carne. Esas son palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:3. Con esto quiere decir el apóstol siervo del Señor que Jesucristo vino conforme a las Escrituras y es el descendiente o de la descendencia de David, el rey de Israel que vendrá a reinar y que está ahora aquí con nosotros, el pueblo de Dios. Es decir, el león de la tribu de Judá. El rey Jesús de Nazaret es del linaje de David, tal como Dios le prometió a David.
Él es el Señor con todos los poderes maravillosos, poderes que solo Él tiene para salvar la humanidad. También dice la Escritura que nuestro Señor Jesús es la simiente de Abraham, de la simiente de éste, conforme a la promesa. Dios levantó a Jesús por Salvador para Israel. Hechos 13:23. Palabras que están allí en la Santa Escritura. Recuerden que Dios dijo a Abraham que las naciones serían bendecidas por la simiente de él. Y la Biblia nos explica a través del apóstol Pablo que esa simiente es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que él nació de una virgen conforme a las Escrituras. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: he aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que interpretado es con nosotros Dios. Mateo 1, 22 y 23. Nuestro Señor Jesucristo, las credenciales, entre otras miles o millones de credenciales que lo acreditan como el único redentor de la humanidad, es que Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, el cual no hizo pecado, dice la palabra de Dios, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. 1 Pedro 1, 22 y 23. Mis amigos, Jesús de Nazaret ha resucitado. Nuestro Señor Jesús fue muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, 3 y 4. Nuestro Salvador ha vencido al pecado, a la muerte y al mismo diablo. Él entonces es el único Salvador, y por eso solo en Él hay salvación, porque Él cuenta con todas las credenciales perfectas para ser nuestro Redentor. Él bien lo dijo: he aquí que se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Y por último, por el Señor Jesús es el único Salvador, el único Salvador, el único Redentor, porque Él pagó la deuda de todos los hombres que creen en Él. Eso es, en la cruz del Calvario. Todos los seres humanos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay un solo ser humano que esté libre de pecado. Y lo peor de todo es que el hombre no puede salvarse por otro medio. Necesitamos un Salvador poderoso que sea capaz de salvarnos, que tenga las credenciales para salvarnos y que tenga el poder para transformar nuestra vida. Y Jesús ha resucitado, venció el pecado, al diablo y la muerte, por tanto es nuestro Redentor calificado. Nuestro Señor Jesucristo fue tratado en la cruz como un pecador, aunque Él nunca hizo pecado. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Murió en aquella cruz pagando la deuda del pecador que en Él cree. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¡Qué amor tan maravilloso, tan sublime, tan grandioso! El amor de Dios, maravilloso amor. Vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido, esto es, todos nosotros. El Señor Jesús, siendo justo, murió en la cruz por nosotros los injustos, porque también el Mesías padeció una vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 18. Por la muerte de Jesús en la cruz, nosotros podemos llegar a ser justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él, según en Corintios 5, 21. En conclusión, mis amigos, solo por la fe en Jesucristo podemos ser salvos. No hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos pueda salvar de la condenación. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. Palabras de Pablo en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Amigo que me escuchas, tu deuda ya fue pagada. El acta que estaba escrita en tu contra ya ha sido cancelada. Pero debes creer en Jesucristo y aceptarlo como tu Salvador personal y suficiente. Dice la Escritura, quien cree en Él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La decisión, mi amigo, es suya. Nadie puede decidir por usted. Es usted el pecador y es usted quien debe arrepentirse. No le eche la culpa a nadie más. Reconozca que ha pecado contra Dios, y si muere en el estado sin que está en pecado y no se arrepiente, será muy triste para usted. Le recomiendo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa, porque en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque envió a su Santo Hijo para que viniese a esta tierra y nos buscara y nos salvara. Gracias, bendito Jesús, por haber pagado nuestra deuda en la cruz. Gracias, Señor, porque nos has amado de tal manera. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque la palabra nos da vida y la palabra transforma vidas. Revele a Jesús a las personas. Que el Espíritu Santo, oh Señor, pueda iluminar, tocar y llegar a lo más íntimo de las personas para que crean este glorioso mensaje de la buena noticia de Dios. Gracias, en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios lo bendiga mucho. Y adelante, amigo, cree en Jesucristo. Solo en Él hay salvación.